Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de resaca Eurovisiva? Yo mal, porque ahora ya queda un año para Eurovisión, estoy triste. La semana pasada ya subí un vídeo hablando de Eurovisión, en ese caso reaccionando a la preselección de Eurovisión 2000, que bueno, fue una magia. Y este año, como ayer fue el Festival de Eurovisión y estoy triste, se me ha ocurrido hacer el típico vídeo de resaca Eurovisiva, porque yo después de ver el Festival Eurovisión, yo me tiro 5 horas escuchando canciones de otros festivales, recordando momentos y diciendo qué tristeza, falta un año para el próximo Eurovisión. Voy a hacer una selección de canciones que para mí son un poco guilty pleasure, tampoco es que yo sea aquí que haya inventado la pólvora, entonces me he puesto a pensar en canciones que me molan, que me apetece escuchar siempre, para comentar un poco, por si no las conocéis, que a lo mejor no sois tan fans del festival, pues os descubro música nueva. En general algunas son un poco cuadro, otras son más en plan fiesteras y eso, así que vamos para adelante. Por cierto, si cuando acabe el vídeo te quieres suscribir al canal, pues yo te lo agradezco un montón. Y si me dejas un comentario, te lo agradezco, vamos, que flipas. Y un me gusta, que eso no vale para nada, pero me gusta saber que te gusta. Voy a hablar sin criterio de mayor a menor, pensando en canciones icónicas de Eurovisión. Yo pienso mucho en el Sax Guy, que es el fulano este que iba por Moldavia tocando el saxofón, que fue una vez, se hizo viral, lo petó y luego hasta volvió. La primera vez fue en 2010. Una combinación de estilos de actuación rarísima, como un poco mezclada de Neutrex, la lejía, futurista, música clásica, un señor que daba vueltas, bueno, era un poco sin sentido. También había mucho color flúor, muchos pitillos de colores chillones, muy fair de física o química, y a raíz de esta actuación se hizo famoso por internet con el nombre de Sax Guy. No por su nombre, no sabemos su nombre, Sax Guy es su nombre, ya está. Él se volvió una cosa icónica, de hecho hay como vídeos de él tocando el saxofón durante 10 horas, bueno, estas cosas de internet mágicas y maravillosas. Él también es verdad que bailaba un poco como Bustamante en ese vídeo de APM que está como bailando así con las piernas raras, pues ese era su baile la primera vez que fue al festival. Y luego volvieron otra vez, ya sin la chica esta que parecía del casting de La Tribu, con una canción que para mí es un poco mejor. Una horterada que flipas, pero a mí me parece más pegadiza, ¿qué quieres que te diga? Mama, mama, don't be so mad. She'll be back home till sunrise. Come on. All right. Moldavia y sus cosas 2017. ¿Qué le vamos a hacer? Una de mis grandes decepciones fueron los Twin Twin, que era un grupo que llevó Francia el mismo año que Ruth Lorenzo, 2014. La cosa es que la canción estaba bien. A mí me parecía muy pegadiza. Se llamaba Moustache. Tenía una parte en la que dice quería un bigote, una canción que decidió elegir el castellano para hablar en algún momento porque todos sabemos las puertas que te abre el castellano en Eurovisión. Y mira, la verdad es que lo hicieron fatal en directo, o sea, fue un cuadro. Hay un momento en el que coge la cámara así como para hacerse un selfie y posa a destiempo, hacen la captura a destiempo, todo mal, pero yo me la sigo escuchando y bailando como si fuera la primera vez. Momentos divas de Eurovisión hay infinitas, pero yo hay una canción que me la escucho mogollón aún ahora, que es Secret Combination de Calomira, que fue en 2008, y yo me acuerdo de ella mucho porque Chiquilicuatre, que fue ese año por España, porque nosotros siempre llevamos a gente muy ilustre, tenía como buen rollo con ella, tenían como un tonteo, ¿no? Él hacía como la coña de que tenían tonteo. La vez que más recuerdo que se cubriese el Festival de Eurovisión, qué tiempos. Ella físicamente me recordaba como a Belinda y a Snooki de Jersey Shore, o de ¿cómo se llamase Shore? Y es verdad que si escuchas la canción te das cuenta de que tiene unos coros bien fuertes, porque ella a lo mejor pues no tenía un chorro de voz muy impresionante, pero le fue genial y yo me alegro. No sé si se pilla, pero hace como una metáfora de que ella es una caja fuerte, ¿no? Y tienes como que saber la combinación secreta, una metáfora como, yo entiendo, sexual o del corazón o una cosa así. Otro temazo, Mandinga, Zaleia o como se llame, Rumanía 2012. Madre mía, Rumanía, cómo os amo, os llevo aquí. Ellos han decidido cantar en castellano toda la canción casi, porque claro que sí, muy bien, seguro que te llevas los 12 de España y ya con eso vas tirando. Yo es verdad que esta canción la he llegado a escuchar en discotecas que no eran solo fiestas de Eurovisión. Es verdad que eran de ambiente, pero porque desconozco una cosa que no sea de ambiente. Esta canción anima a cualquiera. El directo, a ver, pues
pues fuerte, pues como son ellos, ¿no? Un señor tocando la gaita, haciendo como malabares, un poco de traje regional, ¿no? Todos con instrumentos tradicionales bailando pachangueo. ¿Por qué no? A mí me gusta porque me recuerda a las verbenas de Galicia. Míralo. Cuando estoy a tu lado me siento bien. Yeah. ¿Qué os parece Ale, Hola, Olé de Jessie Matador, que la llevó Francia? ¿Cómo no te voy a querer si te llamas Jessie Matador? Yo contigo, ya está. La puesta en escena son planos muy cerrados de cara, cuerpo y paquete, ambos por separado. Hace muchos dance breaks por el medio, más que cantar realmente, pero la canción es un temazo. La bailaban como echando el paquete como para adelante y la bailaban así. Bueno, pues una magia. Ale, 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 hola, ole. Ale, 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 c'est le son de l'année. Lea Sirk y la canción Valané, Eslovenia 2018. Esta canción puede que en los corazones de la gente no haya encajado mucho, pero a mí la verdad es que cuando la escuché me enganchó un montón, me parecía súper animada y además encima en su actuación decidieron hacer un homenaje a Barei, haciendo la caidita esta que hace Barei, que se tira al suelo y se queda todo apagado y luego dice que no era broma, que me he tirado, que no me he matado y la gente se queda así. Pues la muchacha esta hizo lo mismo, pero intentó que como que se apagase la música, hacer como que no sabe qué ha pasado y empezar a pedir aplausos como a todo el mundo. La versión estudio, muy bien, pero la versión directo, pues es que mira el cuadro cuando hacen lo de el apagón. Where's music? Music, please. Okay, help us, guys. Hop, 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 hop. Bueno, la Poli Genova y If Love Was a Crime de Bulgaria 2016. A mí es que me parece un temazo, o sea, yo me enganché muchísimo a esta canción, el momento que parece un Transformer bailando, la canción es súper guay, ella es súper guay, yo de este año es que me hice súper fan de todo el mundo porque soy una persona que a poco que me hagas así ya te quiero y eso es lo que me pasó con esta canción, ¿qué quieres que le haga? Pero me parece bastante temazo y el baile que hace y todo. They will never break us down. Oh, Dami Luvia, me sé la canción genial, es que eso es lo bueno de Eurovisión, que a lo mejor estás cantando en búlgaro y no te habías enterado. Bueno, yo sé que la gente tiene sus opiniones acerca de este tema, yo sé que hay gente que no le gusta tanto, yo sé que hay gente que les tiene un poco de manía a esta gente, pero yo mira, los Keino con la canción Spirit in the Sky del año 2019, yo es que la verdad es que les he cogido cariño, no lo puedo evitar, o sea, es un cuadro barroco de conceptos que la primera vez que lo escuché me quedé escandalizada diciendo, hombre, yo supongo que estos se van a comer una mierda, pero luego conforme lo escuchaba decía, pues es pegadizo, fíjate. Pues al final me estoy enganchando y así fue, me hice fan de ellos. De hecho es que fui a la Europarty ese año, me acuerdo, y estaban actuando y yo decía, es que esto me parece un bochorno, sin tampoco juzgar viniendo de España que hemos llevado la canción del sueño de Morfeo que es muy fuerte, pero en ese momento me impactó. Yo de verdad, o sea, es que es como mezclar risquetos con lechuga, como que no pega, tú ves a un señor como cantando ópera, la otra cantando muy agudo, o sea, que es como de, bueno, si vosotros os lo pasáis bien, pues ya está, no voy a juzgar, pero es fuerte. Pero bueno, como diría Thalía Garrido, a mí me gusta. I see spirit in the sky. know the lights are dancing. Hola, hola. I hear you calling me at night. Tengo que hablar de mi festival favorito, que es el de 2006. Recuerdo muchísimo la canción de Elena Risteska, la de Nananaina. Ese año para mí, si hay alguien que me sigue desde hace tiempo, sabrá que para mí el festival de 2006 fue un festival muy importante porque fue como el año en el que yo empecé como a seguir el festival más intensamente, a descubrir sitios donde había información sobre esto, me veía todas las semis, me veía todo, absolutamente todo, y era capaz de vivir Eurovisión, aunque se acabase en mayo, de vivirlo intensamente todos los meses hasta que volviese mayo otra vez. Ese sentimiento lo echo de menos porque a veces no me da la vida para estar al Eurofan y al trabajo. Yo es que esta canción la tenía en el MP3 y no paraba de escuchármela, me la sabía entera, me sabía el baile. Y mira que yo he revisitado ese clásico, porque siempre a los clásicos hay que revisitarlos, pero es bastante fuerte. La puesta en escena es la nada, ella va como con short y un corsé así, luego hay un rapero que perrea
pelea con ella sin mucho sentido. Luego el coro está altísimo, ella creo que canta un poco regular. En mi cabeza todo era maravilloso, pero es verdad que no tanto. Yo me escuchaba en esa época una media de 10 veces al día Torneró de Rumanía, Never Let You Go del Dima Bilan este que va por Rusia. Todo esto en bucle, así, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y esa era mi vida, en 2006. Dance with me in the need of the night, sing with me in the need of the night. I wanna be with you, I wanna give it to ya. Hay una canción de 2006 que también escuché mucho. Esta sí que ya me produce un bochorno en especial, porque la escuchaba, pero a la vez siempre me ha parecido una cosa atroz. Porque si hay algo en Eurovisión que pasa es que como hay tanta música cada año en el festival, pues hay cabida para canciones super guays y canciones mojón. Y esta era una canción mojón de calidad. Reino Unido, en su aventura de enviar representantes rarísimos, trajo a Daz Samson, que era un rapero de 150 años, o sea, con una puesta en escena digna del Festival de Eurovisión Junior, o sea, que las bailarinas del coro estaban como en mesas de pupitre, y él entraba como con una chaqueta amarilla, como que parecía Freddie Mercury, pero solamente por la chaqueta, porque nada más en común había. Estaba como recreando un aula de clase con una pizarra y todo, y él se ponía a rapear rodeado de gente que también era mayor, que parecía eso, al salir de clase, y él ahí rapeando, no sé qué, no sé cuánto, y luego las otras con voces angelicales. Yo os juro que es de las cosas más atroces que he visto en mi entera vida. Ahora, ¿que me sé la canción? Sí. Tell you what I know, do you listen to your teacher? No, I don't think so. Come on! Did you learn at school today? Did you learn? That's what the teachers used to say. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Yo he hecho un repaso de algunas de las canciones de Eurovisión que se me han quedado aquí y no se me van. La lista es eterna, pero tampoco yo quiero dar la turra. Si queréis que haga una segunda parte con otras canciones de Eurovisión que a mí me gustan mucho, que las comente aquí un poquillo, podéis decírmelo en los comentarios. Podéis comentarme un poco qué os ha parecido el Festival de Eurovisión. Estoy grabando esto antes del Festival de Eurovisión y puedo decir que no hemos ganado, a lo mejor, puede ser, en fin. Que espero que lo hayáis pasado muy bien con este vídeo. Ánimo en la resaca eurovisiva. Vamos aquí en los comentarios a charlotear un poco. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será el domingo que viene.